Bueno, vamos a seguir entonces con la unidad número 7. En la unidad número 7 dijimos que hay muchos temas para repasar relacionados con la victimología, en tanto a qué es la victimología, qué es víctima, cuáles son los procesos de victimización, para después entrar más específicamente a la violencia familiar, a la violencia hacia las mujeres, todo lo que vimos de ciclo de la violencia, de indefensión aprendida, y después maltrato infantil, abuso emocional, niños y niñas testigos de violencia y abuso sexual infantil. En este video vamos a repasar solamente algunos de estos temas para que no se haga tan largo, pero vamos a ir haciéndolo paulatinamente con los otros. Bueno, la noción de víctima, como decíamos en clase, es una noción muy amplia y la que seguimos es la que se establece en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y abuso de poder. Víctimas entonces son aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido daños que pueden ser lesiones físicas o mentales o sufrimiento emocional o pérdida financiera, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o de omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Entonces, víctima es un concepto amplio y está pensando la definición tanto en aquellas personas que sufren en forma individual un perjuicio, un daño, como las que lo hacen en forma colectiva. Y lo fundamental de esta noción es que se protege los derechos fundamentales de las personas, aquellos que están reconocidos en la legislación penal vigente, y también sanciona a los estados que pueden cometer algunos delitos de abuso de poder. Bien, entonces, la víctima es una entidad que es independiente de que se identifique o de que se aprenda o de que se enjuicie a un responsable, a un perpetrador. Es decir, no es necesario que se llegue a encontrar al responsable. La víctima va a existir en forma independiente, con una entidad independiente a que se logre encontrar a un responsable. Y la expresión, entonces, es tan amplia que incluye a las personas que están a cargo de quienes han sufrido un perjuicio. Pueden ser sus familiares, pueden ser aquellas personas que tengan una relación inmediata o una relación directa con quienes han sufrido un daño, y que por lo tanto son quienes van a intervenir para asistir a esta víctima en el peligro o para prevenir incluso nuevos daños. La declaración incluye como víctimas en su noción a todas las personas, y en esto no distingue ni en razas, ni religión, ni sexo, ni ningún otro atributo de las personas que las diferencien entre sí. Es decir, que establece una inclusión de todas las personas, tengan la opinión, por ejemplo, política o partidaria que tengan, las creencias o las prácticas culturales que tengan. Es decir, está pensando en una definición amplia, integral del vocablo víctima. A su vez, piensa o establece que a las víctimas les corresponde una asistencia integral, es decir, una asistencia material, médica, psicológica, social que necesiten. Esa es la función que tiene la declaración, de establecer, digamos, la noción de víctima, la amplitud del término, a quienes integra, y a su vez qué es lo que debe recibir esta víctima. Una compensación integral, como dije, médica,
psicológica, social, material, que sea oportuna en su caso. El vocablo victimología remite a la disciplina que estudia a la víctima, a los procesos de victimización y a los derechos victimales. Es un concepto amplio, ustedes lo van a ver en la bibliografía relacionado con la palabra criminología. Algunas corrientes dicen que son disciplinas independientes, otras que no. Lo importante para subrayar en este caso es que en sus inicios, digamos, la victimología, esto estamos hablando de las décadas del 40 o del 50 del siglo pasado, tuvo por finalidad visualizar, hacer visible el rol de la víctima en la dinámica delictiva, es decir, integrar a la víctima en esa díada que era delito delincuente, incorporarla para de este modo ver cuál es la psicogénesis del delito y de esta manera evaluar en forma amplia, integral, la conducta delictiva y las consecuencias para la víctima. Se establecieron algunas clasificaciones inclusive de víctimas, que no es necesario en este apartado profundizar sobre este tema, sino que lo importante es que la mirada en esta primera época, digamos, de la victimología estaba puesta en que la víctima fuera visualizada y en hacer jugar su rol o conjugar su rol con el autor para poder dimensionar las consecuencias delictivas hacia las víctimas y para poder prevenir también, para hacer más nutridas las casuísticas y entonces poder establecer cuáles son los mecanismos para prevención más efectivos para las víctimas. Luego, digamos, la victimología va avanzando en su estudio y en los intereses que tienen, y las investigaciones sobre las víctimas empiezan a tomar otros carriles, y ya en la época actual o más contemporánea se piensa en la víctima de delitos específicos, víctimas de violencia familiar, o víctimas, como dice la definición que acabo de decir, víctimas del Estado. Es decir, se va como especificando el estudio de la víctima, de víctimas de determinados tipos delictivos. Estos estudios victimológicos evidencian que las consecuencias del delito se relacionan con varios factores, es decir, el impacto que va a resultar para una determinada persona que sufre del delito, que es la víctima, tienen algunos factores que estudiar. Y estos estudios los hacen los estudios victimológicos, que son en relación al tipo de delito, la relación del autor con la víctima, y cuál ha sido la reacción social y la reacción familiar ante este delito. Estos son entonces factores importantes de estudio, como dije recién, para no solamente hacer como un mapa, digamos, más claro de qué ha ocurrido y de quién ha resultado dañada en el delito, sino también para poder prevenir futuras acciones delictivas, porque el proceso de victimización provoca consecuencias que van más allá de la víctima, más allá de la persona individual que sufre el daño. Entonces, por eso hablamos de testigos, por ejemplo, niños o niñas, testigos de violencia, que también son impactados por el daño que le produce a una víctima directa. También por eso la declaración señala que no se circunscribe
el vocablo víctima a la persona que sufre el daño, sino también a sus familiares o a las personas que están asistiendo a la víctima. Y esto se explica porque el proceso de victimización provoca una disminución del sentimiento de seguridad, una disminución del sentimiento de inviolabilidad, ¿sí? Ese sentimiento de seguridad tanto individual como colectivo. Entonces, el ser víctima, el haber sido víctima, provoca consecuencias y esas consecuencias se estudian en los procesos de victimización. Esas consecuencias de delito están relacionadas al tipo de violencia sufrida, a la personalidad que tenga la víctima, a la personalidad que tenga el agresor, al tipo de relación entre ambos, entonces a la reacción familiar, a la reacción social. Ahora bien, no todas las consecuencias son del mismo impacto, del mismo tenor. En los procesos de victimización hay consecuencias que son inmediatas, que son traumáticas y casi concomitantes con el suceso. Hay consecuencias que tienen una respuesta más tardía. Hay consecuencias emocionales, hay consecuencias sociales, familiares y podemos entonces clasificar a las consecuencias traumáticas cuando comprenden un impacto, una conmoción, una desorganización de la personalidad de la víctima en el instante del delito. Entonces pueden aparecer algunas respuestas como de incredulidad, paralización, negación de lo sucedido, desorientación, angustia, por supuesto, vulnerabilidad, sentimientos de soledad. Esas son las consecuencias que son inmediatas, traumáticas y concomitantes con el hecho delictivo. Hay consecuencias que tienen una respuesta más tardía, que son las emocionales, sociales, emocionales, que se corresponden a las que aparecen semanas, incluso meses, después del hecho delictivo. Entonces pueden producirse cambios de comportamiento en la personalidad de la víctima, puede haber sentimientos de tristeza, de inseguridad, de culpabilidad, de pérdida de la dignidad, de pérdida de la identidad, esta sensación de que ya no es mi lugar, ya no es mi casa, siento que no soy la misma persona, desconfianza, por supuesto, un estado de alerta, humillación también, dependiendo del tipo delictivo, por eso el tipo de violencia sufrida es un factor. Puede haber mucha ira, rechazo incluso al medio familiar o al medio social. Esto depende de las consecuencias, ¿no? Estamos hablando de las consecuencias del delito. Bueno, miedo a que me vuelva a pasar, miedo a morir también. Y a su vez la víctima puede verse impedida de realizar actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo reunirse con amistades, tiende a acentuar el aislamiento. Son todas las consecuencias del estrés postraumático, que como dije, aparecen semanas o incluso meses después del hecho delictivo. Y hay consecuencias que son de orden familiar o social, como por ejemplo estas situaciones de autoconfinamiento, de rechazo de salir y rechazo incluso de ver a la familia, sentirse culpable por lo sucedido, negar lo que sucedió, y pueden incluso irse a unas conductas más de venganza o de tomar represalia. ¿Por qué es importante hacer este repaso? Porque estamos siguiendo la noción de víctima, que dijimos que es amplia, qué es la victimología, cuáles son sus objetos de estudio antes y ahora, qué son los procesos de victimización y cuáles son las consecuencias del delito. Estos puntos son importantes para empezar a pensar qué tipo de víctimas, ya sabiendo lo que es una víctima, podemos encontrar. Y dentro de esta variedad de clasificaciones que les dije recién, no es interesante acá profundizarla, sí hay una que es muy importante
¿Qué son las víctimas vulnerables? Las víctimas vulnerables son las víctimas, todas son víctimas, ¿sí? Pero las vulnerables son las que no pueden percibir el peligro o la agresión y no pueden reaccionar o no pueden defenderse. Son víctimas que están en un estado de indefensión, ya sea por varios factores. Por ejemplo, uno de los factores que torna mucho más vulnerable a una víctima es la edad. Otra es haber cursando una discapacidad. Otra es la relación que tenga con el victimario. Es el ser, por ejemplo, una víctima conocida dentro del ámbito familiar, tiene una relación de cercanía, una relación de inmediatez con sucesos delictivos. Si son en el ámbito familiar, pueden ser incluso, o es uno de los factores, el secreto de este delito, la no puesta hacia afuera de la conducta delictiva, el mantenerse puertas adentro, lo que hace que la víctima, aunque sea una persona adulta, sea más vulnerable. Y hay tipos de víctimas vulnerables en función de estos grados de indefensión, que pueden ser entonces víctimas, personas mayores adultos, o víctimas que tienen alguna disminución física o psíquica, víctimas de grupos delictivos, ¿sí? de bandas, de grupos organizados delictivos, son más vulnerables, y también las víctimas de delito de alevosía. Y en esto me voy a detener porque la alevosía está dentro del Código Penal referida al homicidio. Cuando hablamos de víctimas vulnerables no estamos hablando solamente del homicidio, pero en el Código Penal hace referencia a la alevosía cuando se comete un homicidio y el victimario actúa sobre seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que no le da ninguna chance a la víctima para que se defienda. Espera que esté en un estado en que no pueda defenderse, ya sea por el ataque sorpresivo o por un medio que no sospeche que va a ser atacada. De cualquier manera, la persona victimaria, ¿sí?, agrede de una forma en que la víctima no se va a poder defender. A veces ni siquiera se entera de que va a ser una víctima, de que va a ser víctima. Bien, entonces, estos serían los conceptos fundamentales en relación a victimología y al vocablo víctima y los procesos de victimización. Quiero entrar ahora a lo que es la violencia familiar concretamente. Acá ustedes tienen dos leyes importantes, que son la ley provincial y la ley nacional. La ley provincial es la 9283 y sus modificaciones, y la nacional la 26.485. ¿Por qué estudiamos, por qué no, sino que es importante saber de la violencia familiar? Porque es lógico que es una de las problemáticas que la victimología más actual tiene como objetivo de estudio, y no ha sido, sino hasta hace relativamente poco, que se ha profundizado el estudio de la violencia familiar. Estábamos no hace mucho tiempo asimilando la violencia que ocurre dentro de la familia como un delito que ocurre en los ámbitos privados, y por lo tanto donde el Estado, si ocurre en el ámbito privado, no tiene mayor injerencia de persecución de las acciones. Esto, por supuesto que los delitos de violencia son delitos perseguibles de oficio, pero por ejemplo, fíjense que todavía las lesiones leves, que puede ser cualquier maltrato, incluso cotidiano, que pueden recibir niños o niñas, son considerados delitos de instancia privada. Es decir, que no están, quiero buscar acá,
el código para leer, no está autorizado el Estado a perseguirlo si no es que alguien no denuncia. Fíjense entonces que el delito de lesiones leves, que es un muy frecuente delito dentro del ámbito de la familia, dice, son acciones dependientes de la instancia privada las que nacen de los siguientes delitos. Todos los que están relacionados a los abusos sexuales, las lesiones leves o el impedimento de contacto de los hijos con sus padres no convivientes. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan de la denuncia, necesita el Estado que le den a conocer el delito. No puede ir adentro de la casa y ver si hay alguien que está sufriendo una lesión leve. Solamente son para las lesiones leves, ¿no? Esta necesidad de que el Estado sea avisado. Ahora bien, fíjense que esto explica los intereses de la victimología actual en los delitos de violencia familiar, porque hubo una modificación a este artículo que dice, esto fue en el año 2018. En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, del tutor, guardador o representante legal. Sin embargo, se procederá de oficio, es decir, sin necesidad de esta autorización que haga el padre, la madre, el representante, el guardador o incluso la misma víctima, sin necesidad. ¿Cuándo? En los casos del inciso primero, es decir, de los abusos sexuales, cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o haya sido declarada incapaz. En los casos del inciso segundo, estos son las lesiones leves, cuando medianen razones de seguridad o interés público. Entonces dice, en cualquiera de los casos de los incisos 2 y 3, es decir, de las lesiones o el impedimento del contacto, cuando el delito fue cometido contra un menor que no tenga padres, ni tutor o guardador, o que lo fuere por uno de los padres, del tutor o del guardador, cuando existieran intereses gravemente contrapuestos entre estos y el menor siempre que resultase conveniente para el interés superior del niño. Paso a explicar. La familia tiene una función de proveer al sostén y a la seguridad de sus miembros. Permite a la familia lograr modelos de resolución de necesidades, ir construyendo un yo coherente y seguro, con posibilidades de satisfacer necesidades, de tolerar frustraciones, de reprimir impulsos. En la familia, la persona, las personas, y sobre todo si son menores de edad, logran una autonomía, logran una individualización, logran una identidad. ¿Qué pasa si no ocurre esto? Es decir, que esta función que tiene la familia no se logra. Bueno, cuando se altera el desempeño en los roles, entonces el Estado, por eso es que dice, cuidado, porque antes el Estado no podía meterse en la casa si había alguno de estos delitos. Pero ahora, si hay razones de seguridad o interés público y siempre que haya un interés superior, que es en este caso el que describe es el interés superior del niño, que viene de la mano de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley para protección de los niños y niñas, el Estado tiene que intervenir. Entonces ya pasa del ámbito privado, este lugar que es difícil, que a veces es infranqueable para el Estado y que antes no estaba autorizado a intervenir y ahora sí. ¿Por qué? Porque han cambiado los objetos de estudio, porque hay un interés sobre la visualización de la víctima y sobre los delitos que se cometen dentro del ámbito de la familia.
Entonces, la violencia familiar provoca indudablemente un daño grave en todos los miembros de la familia, porque son hechos algunos que son muy impactantes y otros que desencadenan en la familia trastornos transgeneracionales, de generación en generación. Por lo tanto, la violencia familiar tiene distintas, ustedes pensarán rápidamente, distintas formas de manifestarse. La violencia familiar puede ser, digamos, hacia la pareja, ¿sí? La violencia que se llama conyugal. Dentro de la violencia conyugal hay distintos tipos de violencia. La violencia puede ser hacia los hijos o hacia las hijas. Acá hablamos de maltrato, o también puede ser abuso infantil. Y también tiene distintos tipos: físico, psicológico, emocional, sexual. Y voy entonces a ir a la definición. La violencia familiar es toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar, agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque, dice la ley, esa actitud no configure un delito. Es decir, aunque no configure un delito, si se dan estas conductas, estas acciones, va a haber violencia familiar. La norma comprende entonces a todas las personas que sufren lesiones, malos tratos físicos o psíquicos por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, aunque esa unión sea surgida del matrimonio o no, ¿sí? No haya una unión civil, sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo, comprendiendo a los ascendientes, descendientes y colaterales. Yo voy a poner un ejemplo que también ha sido modificado en el Código Penal, que en relación al homicidio calificado, antes decía: al que matare a otro, siendo este otro ascendiente, descendiente o cónyuge. Hoy incluye a otras relaciones, como por ejemplo el excónyuge o expareja, la persona con la quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Entonces pueden ser los novios o novias. En siempre las legislaciones van receptando la demanda o el interés social, la demanda social. En este caso se ha incluido como un homicidio calificado, es decir, que solamente prevé una única pena, que es la prisión perpetua, a todas estas otras formas convivenciales o no, formas de unión familiar, porque como verán, incluye a las personas que no están casadas, a las personas que han mantenido una relación de pareja, aunque ahora no la mantengan. Delitos, entonces, este es el homicidio, pero delitos que también pueden ser llevados a las lesiones o a la agresión, porque los delitos de lesiones también se agravan por el vínculo. Es decir, que si yo tengo una lesión leve dentro del ámbito familiar que necesita, siguiendo lo que decía recién, que haya una denuncia, es decir, que el Estado se entere, hoy podemos decir que aunque el Estado no reciba la denuncia, si hay un interés superior, porque quien está golpeando al niño o a la niña es justamente quien debe protegerlo, hay un interés mayor del Estado, mayor que ¿qué? Mayor que como esta guarda que tiene el ámbito familiar, esta reserva que tiene el ámbito familiar,
hay un interés mayor porque hay alguien que es vulnerable, hay una víctima que es vulnerable, que no se puede defender por sí misma, que está siendo atacada. Entonces el Estado debe intervenir. En esta intervención, las lesiones, supongamos que haya lesiones hacia un niño o niña, van a ser calificadas por el vínculo, si las comete algunas de las personas responsables, por ejemplo el padre o la madre. Bien, entonces se considera que afectada toda persona que sufra dentro del ámbito familiar, ya dijimos que pueden ser distintos miembros de la familia, que sufran alguno de estos tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica o emocional, violencia sexual, violencia económica. Dentro del PowerPoint que ustedes tienen en avisos y novedades están descritas las situaciones que pueden, o digamos las conductas que pueden ser equiparables a este tipo de violencia. No me voy a detener en eso ahora. Y por otro lado, quería recalcar entonces que la ley provincial que estamos estudiando y que interpreta, digamos, todas estas acciones es la ley 9283. Los bienes tutelados son la vida, la integridad física, psicológica, económica, sexual, el desarrollo psicoemocional de los integrantes del grupo familiar. Se pueden dar distintas situaciones. Por ejemplo, algo que podemos pensar. Supongamos que dentro de un grupo familiar una persona que cobra una pensión, supongamos, es un adulto mayor y alguno de los miembros, la nieta o el hijo, le sustrae ese dinero, es decir, no lo usa para poder sostener económicamente al beneficiario a la beneficiaria de la jubilación. Y lo pongo como ejemplo porque a lo mejor no lo apreciamos como uno de los tipos de violencia familiar, ¿sí? Es decir, bueno, la jubilación se la cobra el hijo y bueno, y lo usa, pero no la está asistiendo económicamente, lo usa para otros fines. Esa vulneración, primero que es una víctima vulnerable porque probablemente no se pueda defender de ese ataque a sus bienes, en este caso a su patrimonio. Y por otro lado, esa conducta sí es parte de la violencia familiar, o sea, sí es un tipo de violencia familiar, ¿sí? Entonces, puede haber otras situaciones también que pueden no aparecer tan claramente. Por ejemplo, hay un ataque a la no sé, en forma muy solapada, una amenaza, ¿sí? Una persona que vive con su tía o con su tío, que acá no lo van a encontrar en los libros esto, pero por eso hay que hacer la interpretación de la ley en forma amplia. Pero son convivientes, son personas que conviven en el ámbito familiar, ¿sí? Y hay amenazas. Te voy a matar, te voy a pegar, ya vas a ver que te voy a hacer tal cosa. Es decir, hay anuncios de un mal futuro cierto, inminente. Es decir, que no hace falta el golpe, la lesión física. Esa amenaza puede realmente poner en alerta a la persona sobre la que va dirigida. Puede poner en alerta a la víctima. Puede sentir la víctima que efectivamente va a ser agredida. Y esa amenaza, que es una violencia en forma moral,
¿sí? No es una violencia física, pero es una violencia moral, también es una forma de violencia familiar. Y acá vamos a ver en el próximo video otras diferencias de la violencia, porque se puede confundir con violencia de género, con violencia hacia la mujer. Y en esto hay que estudiar primero otro tipo de legislación, seguramente ya la habrán visto, pero que siguiendo esta línea de ejemplos, si el ataque es hacia la pareja mujer, por ejemplo, en el sentido de frases inapropiadas, humillantes, una violencia que es verbal, ¿sí? Recuerden que la ley dice, aunque no sea delito, el insulto, por ejemplo, no es un delito, pero puede realmente poner en una posición de víctima a una mujer, en el ejemplo que estamos siguiendo. Entonces, en este caso, la violencia, dependiendo, digamos, de cómo sea la conducta, puede ser violencia hacia la pareja, y si está digamos, revestida de una estructura jerárquica de poder, también puede ser violencia de género. Aunque la violencia de género no se da solamente en las relaciones de pareja, ¿sí? Que es lo que ya vamos a ver en el próximo video de violencia hacia las mujeres y específicamente violencia hacia las mujeres en el ámbito conyugal.